Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, con todas. Un abrazo muy grande. Hoy vamos a revisar la pregunta y vamos a englobar un poco el tema también de los individuos. En cuanto al tema de la pregunta y la búsqueda de respuesta es parte del motor del desarrollo humano, no solo del científico y tecnológico, sino también de las inquietudes más profundas del ser humano, referidas al sentido y propósito de su existencia. De ahí la importancia de formular bien una pregunta. Entonces, nuestra pregunta, como dice en Poética Menor, debe ser triple. Y vamos a leer la primera parte del texto Poética Menor con respecto a la pregunta. Toda verdad es triple, toda pregunta es triple y toda respuesta es triple. Debes, antes que otra cosa, aprender a preguntar. De otro modo, no obtendrás respuesta. Aprende a preguntar de una sola manera, es decir, triplemente. La razón verdadera en el corazón falso produce la hipocresía. El sentimiento verdadero en la cabeza falsa produce la estupidez. La acción verdadera en la cabeza falsa produce el regreso de la acción y en el corazón falso la humillación. Si falsa es la acción y la cabeza verdadera, el vacío irá adelante. Cuando la cabeza, el corazón y la acción están falseados, según las proporciones de la mezcla, producirán la venganza, la envidia, la desazón, el aburrimiento y el no. Dice sí quien piensa, siente y actúa verdaderamente, y verdaderamente va en dirección única que es triple, ¿sí? Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar en esa lectura. Entonces, nuestra pregunta, como dice en Poética Menor, debe ser triple. Es decir, coherente entre el pensar, el sentir y el actuar, estableciendo claramente nuestro punto de interés y de vista frente a la pregunta. Aquí hay un tema importantísimo, porque a veces nos quedamos en el tema de la pregunta y de, si bien es importante formular bien una pregunta y que la pregunta sea triple, cuando hablamos de la triplicidad de la pregunta, nos referimos justamente a eso, que tenga relación con un pensar, un sentir y un actuar, ¿sí? Pero no por ello vamos a dejar de preguntarnos, porque justamente en el preguntar uno va aprendiendo a preguntar, ¿se entiende, no? O sea, es un tema de un proceso de ir aprendiendo a preguntar, de tratar de cada vez que las preguntas sean más coherentes, que aquella pregunta que estoy haciendo tenga que ver con mi pensar, mi sentir y mi actuar. Eso no quiere decir que tanto el pensar, el sentir y el actuar esté explicitado en la pregunta, sino que la pregunta sea coherente para uno mismo. ¿Estamos de acuerdo? Si para uno es coherente, la pregunta está bien formulada, encontrará respuesta, ¿sí? Cuando hablamos del punto de interés, nos referimos a un punto muy específico que puede ser, además de los expuestos, funcional, económico, formal, práctico, simbólico o cualquier otro punto que sea del interés de quien pregunta. En cuanto al punto de vista, nos referimos a la perspectiva. Si queremos conocer las generalidades o las especificidades con respecto a lo que estamos estudiando. Es importante durante nuestra investigación o nuestra consulta mantener fijo el punto de interés y considerar desde qué punto de vista estamos realizando nuestra pregunta. Es posible modificar nuestro punto de vista en el estudio, pero siempre tomando en cuenta desde dónde lo estamos realizando. Si se amplía para ver la generalidad o se restringe para ver la especificidad. Al no fijar nuestro punto de interés y no tener claro nuestro punto de vista, puede llevar a confusiones durante el proceso o a conclusiones erradas. Entonces es importante eso sí es importante, fijar bien nuestro punto de vista.
nuestra perspectiva de las cosas, ¿no? Si queremos ver la amplitud o si queremos ver lo específico, ¿sí? Con las tres miradas que seguramente muchos de ustedes conocen, esa mirada del astronauta, la mirada del aviador o la mirada del labriego, ¿no? Entonces, eso es importante. Y también la situación de saber que estoy cambiando mi punto de vista cuando amplío o cuando restringo, ¿no? ¿Estamos? Has de saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. El individuo es estático, el proceso dinámico y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. Las perspectivas nos referimos al punto de vista, ¿no? Es decir, a la mirada del astronauta, del aviador o del labriego, ¿no? Y los intereses, depende cuál es mi interés, y de acuerdo a mi interés, fijo mi punto de vista, ¿se entiende, no? Entonces, cada una de las miradas, ninguna es mejor que la otra, son diferentes puntos de vista que son importantes poder hacerla, ¿no? Hasta aquí hay alguna cuestión. Hay que tomar en cuenta que la pregunta es parte del desarrollo humano. Todo surge de una pregunta. Y en ese desarrollo humano, la pregunta es fundamental. Es la que nos ha hecho ir avanzando, ¿no? Sí, Rosa. ¿Podrías poner un ejemplo práctico de una pregunta que tenga esos elementos? Y aquí mi pregunta. Ujú. A medida que la vida pasa, ¿crees en ti la felicidad o el sufrimiento? Lo que pasa es que no se puede decir que hay un ejemplo de cómo hacer una pregunta, porque, porque lo importante es que quien pregunta, para quien pregunta sea coherente esa pregunta. Si uno pregunta por preguntar, esa pregunta no es triple. Si uno pregunta por un simple interés intelectual y no voy a hacer nada con eso que estoy preguntando, no es una pregunta triple. Eso nos pasa mucho cuando trabajamos con el guía interno. O sea, cuando hacemos preguntas al guía es como tener claro qué es lo que yo quiero preguntar, o sea, qué es lo que es importante para mí en ese Claro, momento y sí. coherente para mí. Sí. Cuando uno está en una situación de necesidad, surge la pregunta triple, porque necesita uno. Uy, yo necesito, y esa pregunta que estoy haciendo es una pregunta triple, porque esa necesidad tiene que ver con un pensar, un sentir y un actuar. ¿Sí? Sí, Graciela, creo que, no sé, Graciela, creo que estás con el micrófono cerrado. Está confundido, sí, tenés razón. Escucha. La pregunta mía, que me parece que tiene un buen sentido, la que pregunté, ¿qué le pasa a la Argentina? Ah, bueno, esa, muchos no tienen el contexto acá. La semana pasada, el domingo, hizo Graciela esa pregunta, ¿no? Por ahí hay un video. Sí, justamente. Fíjate, cuando tú hiciste esa pregunta, no hubo ninguna discusión, porque surgió así, te surgió desde el fondo. ¿Qué le pasa a la Argentina? Ahí tiene que ver con un sentir muy profundo, ¿no? Como dice en la primera parte de Poética Menor, fíjense, si vamos analizando cada uno de los puntos, es interesante, es muy interesante. La razón verdadera en el corazón falso produce la hipocresía. Hay preguntas y cuestiones que tienen que ver con la razón, pero no está falseado el corazón. Entonces eso es una hipocresía, porque no se está expresando lo que realmente se siente, ¿no? Hay una hipocresía. El sentimiento verdadero en la cabeza falsa produce la estupidez. Claro, cuando alguien no eh, tiene un sentimiento verdadero, pero su cabeza no lo ha pensado bien, las cosas que hace van a ser un poco tontas, ¿no? O estúpidas, como dice acá más propiamente, ¿no? La acción verdadera en la cabeza falsa produce el regreso de la acción. ¿Por qué produce el regreso de la acción? Porque no se ha pensado bien lo que voy a hacer, ¿sí? Si bien la acción es verdadera, la cabeza es falsa y lógicamente lo que hago, el resultado de lo que hago no va a ser lo que necesito y voy a tener que volver a hacerlo, ¿sí? Y en el corazón falso, la humillación, claro.
Cuando alguien hace porque hay que hacerlo y no sé qué, y está falseado el corazón. Aunque la acción sea verdadera, el corazón está falseado, uno se humilla. Por ejemplo, ayudar porque hay que ayudar, pero no lo siento. Está un poco falseado y uno se siente humillado porque haces favores que no te y no encuentras reciprocidad, por ejemplo, entonces te sientes humillado por la acción que estás haciendo. ¿Sí? Si la acción y la cabeza verdadera, si falsa es la acción y la cabeza verdadera, el vacío irá adelante. Lógicamente, porque uno piensa pero no hace nada con aquello que piensa. Entonces el vacío irá adelante, no se hará nada, será el vacío. Cuando la cabeza, el corazón y la acción están falseados, según las proporciones de la mezcla producirán la venganza, la envidia, la desazón, el aburrimiento y el no. Fíjese que cada una de estas es porque alguno de los aspectos están falseados, sea la cabeza, sea el corazón o sea la acción. Dice sí quien piensa, siente y actúa verdaderamente. Y verdaderamente va en dirección única que es triple. ¿Sí? A ver, Ana, Anita, Hola, estoy con hola. micrófono. Sí. Sí, ahí Ricardo, Bueno, Ricardo creo que alzó primero la mano, pero bueno, bueno, que vaya Ricardo. Ricardo, Ya, hola. hola Ricardo, Y quería, por favor, si puedes profundizar en dos cosas, digamos, del proceso de la pregunta. Uno, la acción, ¿ya? Y el otro, eh, la perspectiva, que no tienen, están en dos ámbitos, ¿no? Distintos. ya, O sea, ¿no? La acción y la perspectiva. Si podía profundizar un poquito. ya. A ver, por ejemplo, digamos, cuando uno tiene una idea, esa idea que tiene se debe plasmar de un modo. La forma en que se plasma esa idea es mediante la acción, ¿se entiende? O sea, si yo tengo una idea y esa idea, y frente a eso que estoy preguntando, no lleva eso a una acción determinada, eso estaría falseado, porque ¿de qué sirve esa idea si esa idea no se pone en marcha? ¿De qué sirve una emoción, una sensación, si esa emoción tampoco está en marcha? Entonces tiene que ver, la acción tiene que ver con la expresión de aquello que estoy preguntando, ¿sí? Por eso yo les invito a todos, a todas que escriban, por ejemplo, porque hay muchas ideas que circulan, ¿sí? Hay mucha gente que tiene muchas muy buenas ideas, y a medida que uno va plasmando esas ideas, por ejemplo, en un libro o en una acción Mm, concreta, ¿sí? En una acción en el mundo, ahí se da la claro. coherencia, porque si yo tengo ideas y esas ideas me las guardo para, no sé para qué, ¿sí? Y no se Mm, expresan de algún modo, es un poco incoherente y lógicamente se van ir mm, dando cada uno de esos aspectos, ¿no? Igual pasa con pues, las emociones, con aquello que uno siente, con aquello que uno piensa, ¿sí? Entonces, eso que piensa, que uno que siente, se debe llevar a la acción de manera unitiva, es decir, que lo que pienso, siento y hago estén en coherencia, ¿sí? En esa manera claro. uno va ganando en coherencia interna con uno mismo, uno va siendo más coherente, aunque no necesariamente para otros lo sea, pero para uno lo es y para uno es liberador eso, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de la perspectiva, tenemos diferentes puntos de vista, ¿sí? Tenemos una vista general que tiene que ver con el proceso. Recordemos que antes vimos acerca del método, ¿no? Tenemos lo compositivo, lo relacional y lo procesal. Lo compositivo tendría que ver con esa mirada del labriego, de aquel que ve los detalles, los puntos, ¿sí? Entonces, uno cuando ve los detalles no puede ver lo general y cuando ve lo general no puede ver los detalles. Entonces, Mm, justamente uno tiene que ubicarse primero desde qué punto de mm, vista está viendo, para no cor- confundir, porque cuando nos correcto. saltamos de planos, ¿sí? Nos saltamos de planos frente a una pregunta, la respuesta va a ser ambigua. ¿Sí? Entonces tenemos que Claro. fijar bien la perspectiva desde donde estoy estudiando y mirando. Mm, ¿Sí? Como en la física cuántica, cuando vemos las partículas, ¿sí? Podemos ver
la ubicación de la partícula, por ejemplo, ¿no? Pero no podemos ver el movimiento. ¿Sí? ¿Decías algo, Ricardo, o alguien habló? Bueno, creo Sí, que sí, uno, o sea, digamos, reafirmarlo de la acción, sería, digamos, en términos prácticos, ya al hacer la pregunta, eh, hay que tener una mínima base, digamos, ya, de contenido y de contexto, ¿no? Creo, podría, podría, digamos, deducir eso de la acción, ¿o no? A ver, más bien con lo de la acción tendría que ver con qué es lo que vas a hacer frente a lo que preguntas. ¿Sí? O ¿Qué vas sea, a hacer? O sea, ¿para qué ¿qué es lo que? preguntas? El para qué, ¿Para qué el pregunta? para ¿Para qué qué pregunta? preguntas. El para qué Correcto, sería un poco el tema de la acción, ¿no? ya, ¿Sí? perfecto. Sí, eso es importantísimo, ¿ah? Y ahí entra un poco, Justamente es fundamental. No el por qué. entra, El por qué viene de atrás, ¿no? También el claro, por qué, pero lo más importante es el para qué. Y ahí tiene que ver con la claro, acción, ¿no? porque ahí también entra el tema del ego, digamos, ¿no? Cuando Justamente, el ego el que está justamente. preguntando, digamos. Claro, Porque esto se aplica a todo nivel, digamos, no a una conversación simple, cotidiana, o de así intercambio de es. Es ideas, en todo, etcétera, en etcétera. todo, en todo. Claro, Todo el claro, desarrollo humano, todo el proceso humano se da en base a preguntas. A veces uno no explicita la pregunta, pero hay una pregunta siempre que está detrás de todo. claro. Hay una Y pregunta. es Todos ustedes están sumamente, aquí por una pregunta que mm, puede ser implícita o explícita, pero hay una pregunta, uno quiere algo y por eso, por esa búsqueda, en esa búsqueda hay una pregunta, ¿sí? Eso, correcto. muy bien. Y eso, digamos, trae un montón una pregunta mal formulada, especialmente si es por el ego, trae, ¿no? Hay mucha posibilidad de que esa pregunta genere una discusión, Así ¿ya? De es, preguntas y contrapreguntas, el ego del que pregunta y después el ego del que responde, claro. y es una energía perdida de una manera uh, Claro, si uno increíble. pregunta por el ego, por ejemplo, como tú dices, Ricardo, muy bien, entonces, para qué conversamos si tú estás en un punto de vista y tú no vas a cambiar tu punto de vista, tampoco voy a cambiar mi punto de vista y estamos en una contraposición Ah, de puntos de vista que en realidad no llegamos a nada, ¿sí? Porque no hay la apertura suficiente para poder escucharle al otro, por ejemplo, ¿sí? mm, Entonces tiene que ver con eso, porque uno quiere avanzar y tiene que tener la apertura suficiente para poder escuchar, ¿no? Así es, justamente. claro. Bueno, ¿estamos hasta Ya, aquí? ¿Alguna otra inquietud? Yo tenía una pregunta. Ah, sí, sí, Ana, cierto, ¿verdad? No, no Dale, era una Ana. pregunta. En realidad no es una pregunta, es una sugerencia, ¿no? Es muy profundo este planteo del acto coherente, ¿no? De la pregunta triple. Nosotros apuntamos a la coherencia interna, el acuerdo entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, tratando a los demás como queremos que nos traten. Ese sería el acto de coherencia interna. Y este planteo yo creo que los invito a todos a que lo lean, lo relean, lo profundicen, se miren a través de estos ítems, ¿no? La cabeza verdadera, en el corazón falso. Uno sabe cuando está siendo hipócrita, uno sabe internamente, uno registra la hipocresía en uno registra la humillación cuando la siente. Y ese es el momento de revisar, a ver qué es lo que no es en esto que estoy haciendo. ¿Se entiende? Lo que estoy invitando a hacer, a mirarse a través de estos planteos y a descubrir cómo uno es incoherente en la base, ¿no? Cotidianamente, porque hemos sido educados para hacerlo, para ser incoherentes, pero el registro de la incoherencia queda en uno. Entonces, yo creo que esta es una invitación muy profunda a encontrar el acto de coherencia interna, esta introducción de la poética menor. Entonces, es eso, quería invitarlos a que se miren
a través de esto, a que se miren cuando se sienten hipócritas, a que se miren cuando se sienten humillados, a que se miren cuando se sienten estúpidos, porque ahí está la clave y la respuesta para no caer en esos mecanismos que tenemos instalados por educación, no por intención ni por elección. Muchas Hay gracias, mucha Ana. sabiduría acá, hay mucha sabiduría en esto y hay mucho potencial para el encuentro interno, real y profundo. Así es, muchas gracias, Ana. Bueno, Y nuestra entonces pregunta, ahí se llega a la pregunta triple, uno sabe cuando está preguntando por preguntar y sin ninguna intención de hacer nada con respecto a la respuesta. Ahí encuentra uno la verdad interna y va bueno, aprendiendo. Bueno, sí, sí. disculpe. No, no, gracias, gracias. Sí, es bueno, sí. Pero para mí ha sido una guía muy profunda de trabajo interno, el prólogo de la poética menor. Así es. Y realmente hay un encuentro con uno muy interesante. Bueno, no hablo más. No, está bien, gracias, gracias. Nuestra pregunta, como estábamos conversando, debe ser triple. Es decir, en coherencia con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Una pregunta triple no significa que sean tres preguntas, ni tampoco que necesariamente estén explicitados estos tres aspectos. Lo que sí es importante y fundamental es que sea triple para el consultante. Entonces además, tenemos que fijar bien nuestro punto de interés y nuestro punto de vista. Como habíamos visto, el punto de interés tiene que ver con los aspectos funcionales, estéticos, cualquier interés que tengamos nosotros, ¿no? Y de acuerdo a eso, fijamos nuestro punto de vista. El punto de interés debe fijar el consultante, sea por ejemplo, funcional, práctico u operativo, estético, de comprensión u otros. Y el punto de vista, siempre se hace algo, se estudia algo desde un punto de vista, desde una posición. Por cierto, cualquier objeto es distinto a nuestros ojos según lo veamos desde un lugar u otro. A la realidad no puede apreciársela por completo, sino en alguna de sus partes. Si se quiere ganar conocimiento de detalles, se pierde el conjunto. Si es a la inversa, se pierden los detalles. Frente a un mismo campo, el labriego, el labrador y el astronauta ven realidades distintas. El labriego aprecia los detalles inmediatos del campo que trabaja. Como les decía, justamente la visión del labriego tiene que ver con lo compositivo, ¿no? El aviador, en cambio, ve los límites del campo, puede relacionar distintos espacios porque observa sus límites. Entonces, justamente la visión del aviador es una visión relacionadora, ¿no? ¿Sí? La visión que tenemos de los objetos varía según nuestra posición en el espacio y también en el tiempo. La visión del astronauta es una visión de proceso, puede ver la generalidad, ver todo todo el espacio, ¿sí? Pero no ve las relaciones que existen entre ellas, pero ve cómo va en el proceso. Entonces, la una es una visión compositiva, la otra es una visión relacional y la otra una procesal, ¿sí? ¿Estamos con esos tres puntos de vista? La visión que Sí, tenemos de los objetos varía según nuestra posición en el espacio y también en el tiempo. Esto quiere decir que vamos advirtiendo nuevas características según nos desplazamos y según adquirimos experiencia. No basta, pues, con moverse del lugar. Es necesario además recordar las cosas vistas. ¿Cómo podría el astronauta poseer una visión de conjunto si no recordase los elementos que va dejando atrás en su camino? Podría dar 1000 vueltas alrededor de la Tierra sin jamás construir una imagen. Por otra parte, es un error decir que conocemos totalmente un objeto, por simple que éste sea. La profundización continua de la conciencia y el reemplazo de las teorías viejas por las nuevas niega aquellas, ¿sí? Entonces uno siempre está en una posición de ir conociendo y nunca vamos a conocer nada en su completamente.
Siempre vamos a Claro. conocer cualquier cosa, por más especialistas que seamos, siempre vamos a ir profundizando en este estudio. Fíjese, yo estoy estudiando las cartas desde los años 90 y cada día descubro cosas nuevas. Y eso es lo fascinante también en el proceso del aprendizaje, ¿no? Que siempre estamos aprendiendo, ¿sí? Mm. Bueno, hasta acá estamos. ¿Alguna pregunta, alguna cosa para terminar con esto de la pregunta, para entrar justamente ya a los individuos? ¿Puedes compartir el documento, Marcelo? Sí, claro. Les voy a Ya, pasar los dos gracias. documentos, el Gracias. uno que es el de poética menor, que es una parte de la que leí, y el otro, el de aproximaciones, ¿cómo se llama ese? Aproximaciones. Bueno, ahí habla sobre los puntos de vista y algunos otros temas más. Ya les voy a pasar en el. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a la siguiente parte que tiene que ver justamente con los individuos. Habíamos dicho que los individuos son en estática, ¿no? Y el proceso en dinámica. Acordémonos que en las cartas T tenemos, las primeras cartas son los individuos, son las 10 primeras cartas, ¿sí? Y las siguientes son las cartas de proceso. Entonces, ahorita vamos a ver brevemente el tema de los individuos. Y en poética menor voy a compartirles igual nuevamente poética menor. Has de saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. El individuo es estático, el proceso dinámico y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. Ya habíamos visto esto de las perspectivas y los intereses, ¿no? ¿Sí? Además, aquí habla de que el individuo es estático. El individuo es el estado en el cual se encuentra nuestra pregunta. ¿Se entiende? Cuando yo hago una pregunta, el individuo me indica el estado en el cual se encuentra aquello que estoy preguntando. ¿Estamos, estamos hasta ese punto? Cuando yo hago una pregunta, el individuo representa aquello que estoy yo preguntando, en qué estado está. Es como tomarle una fotografía de la situación en la que se encuentra. Luego la carta de proceso nos dará la dinámica de este individuo. ¿Vamos? Tenemos el individuo que es de aquello que estamos preguntando. Y los individuos están también, todo acá dice, nada hay que no. A ver, dicho esto, hablemos de los individuos. Toda forma es triple y se representa como generación, regresión, selección, inestabilidad, desplazamiento, desvío, tendencia, plan, polaridad, energía, vitalidad. Acuérdense en que cada una de estos individuos, cuando hablamos de individuo es porque es un estudio de algo que está separado, ¿no? Un individuo es algo que está indivisible, de ahí viene la palabra individuo, de que no se puede dividir. Entonces, pero sabemos que eso es un estado en el cual se encuentra, ¿sí? Es un momento, aunque bien este individuo está cambiando, como nosotros estamos cambiando, pero nosotros nos ven y nos dicen, es un niño, es un joven o es un adulto o es una persona mayor, ¿sí? Ese individuo en ese momento es como está, en el estado en que está, aunque Mm. está cambiando en sí el individuo también, pero Claro. es como nosotros percibimos una situación en estática, porque tendemos a ver las cosas en estática, no vemos la Mm. dinámica, no vemos cómo está el proceso. Y lo interesante del estudio de las cartas y del estudio que estamos haciendo es justamente cambiar esa mirada de ver, además de lo estático, ver la dinámica, porque todo está en movimiento, todo está cambiando. Entonces, cada uno de estos individuos es algo en lo que todo, como aquí dice, vamos a ver que todo se encuentra dentro de estos 10 individuos. Esta es una representación simbólica de una realidad que la vemos y que simbólicamente podemos representarlo dentro de estos 10 estados. Mm. Nada hay que no tenga esas presentaciones y cada una de ellas es un individuo triple. Cuando Mm. habla de un individuo triple se refiere a que ese individuo tiene a su vez tres planos, un plano cósmico, un psíquico y un plano material. Entonces, cuando hablamos de que nada hay que no tenga esas presentaciones, se refiere
a que todo lo existente se encuentra en uno de sus estados y cada uno de ellos tiene un elemento triple. Entonces, en cualquiera de las cartas de los individuos, por ejemplo, acá tenemos esta carta, ¿sí? Que es la carta de inestabilidad. Tenemos un plano cósmico, un plano psíquico y un plano material. Entonces, nada hay que no tenga esas presentaciones y cada una de ellas es un individuo triple. Ah, me había olvidado decirles que justamente Poética Menor es el texto, ¿sí? Que explica las cartas T. Claro, cuando uno lee Poética Menor, es totalmente, pareciera que fuera un texto críptico, totalmente críptico, que no se entiende nada, ¿sí? Porque justamente Poética Menor es una síntesis de todo el trabajo que tiene que ver con las cartas. Y es un texto totalmente alegórico, porque las cartas tienen una dimensión impresionante. O sea, si escribiéramos todo lo que está bien en las cartas, no terminaríamos nunca. Podríamos hacer libros y libros acerca de las cartas, ¿no? Bueno, uno de los textos, aparte de Poética Menor, que se explica las cartas del libro Máquina de Máquinas, que lo pueden buscar y bueno, ahí podemos conversar luego si es que hay interés en este libro. Nada hay que no tenga esas presentaciones y cada una de ellas es un individuo triple. Fíjense en que dice que nada hay que no tenga esas presentaciones. Es decir, todo lo existente, todo se puede representar en cada uno de estos 10 individuos. ¿Sí? Ahora bien, todo ser refleja esos individuos en distinta proporción y eso da a cada cosa su sustancialidad. Entonces, no estamos hablando de que un individuo es inamovible, sino que simplemente que todo se encuentra en uno de estos estados y cada cosa tiene, según sus proporciones, más una que otra, ¿no? Pero todo tiene los 10 individuos. Eso, entonces vamos a ir viendo un poco los diferentes individuos para que se conozca al menos. No traten de memorizarse todo ahora porque no van a lo... Quédense con lo básico, que es lo que les estoy comentando acerca de que todas las cartas tienen, sí, entonces tienen sus 3 planos. Aquí tenemos la carta generación, ¿sí? Esta es la carta generación, que tiene su plano cósmico, que está el Sol, su plano psíquico, que es el, el intelectual superior, y su plano material, que es el oro o el azufre filosófico, ¿no? Entonces tenemos en el plano material están elementos alquímicos, en el plano psíquico están los centros y las subpartes de los centros que ya vamos a ir estudiando. Sí, pero por ahora tenemos esta es la carta generación, esta es regresión, la carta 2. ¿Sí? Tenemos en el plano cósmico a la luna, en el plano psíquico al emotivo superior y en el plano material a la plata. ¿Sí? Entonces, todas las cartas, todas representan a uno de los 10 estados. Y vamos con la carta 3, que tenemos a la carta selección, que en el plano cósmico está Saturno, o Cronos de los griegos, el dios del tiempo. ¿Sí? En el plano psíquico tenemos al centro intelectual y en el plano material tenemos a la sal. Bueno, no les voy a marear más con más, pero son cada una de las 10 moradas que corresponden al árbol, ¿no? Y acuérdense que cada una de las moradas representa la intersección ¿se acuerdan de los 4 esferas, ¿no? De mente, energía, forma y materia. Y de esa intersección con el eje del mundo, ¿sí? Formaban los individuos. Entonces, estos 10 individuos no están en el orden del árbol. No están en el orden del árbol, están en otro orden. Fíjense que generación está en el centro del árbol, que corresponde al sol. Luego vamos a entender un poquito más. Y cada una de las diferentes regresión es la luna. Y está la morada inferior, ¿no? Acá tenemos inferior, digamos, porque
desde el árbol mirando hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿sí? Tenemos generación, regresión. Selección está mucho más arriba, no está en el mismo orden. Cuidado, se vayan a confundir con eso, porque la 1 no representa en el árbol a la vitalidad, ¿no? Sino justamente a generación, que está en el centro. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Sí, Sí, Ricardo. el tema de lo material, o sea, en este caso la regresión, la plata, en la generación el oro y el azufre, ahí hay todo un tema que estudiar particularmente, ¿no? Que representa cada una de esas cosas, ¿no? Claro, claro. Tiene una representación alquímica, ¿no? Mm. A ver, justamente entre estos tres elementos que estábamos viendo, tenemos la plata, el oro y la sal. La plata es un elemento femenino, el oro es un elemento masculino y la sal es elemento neutro, ¿sí? La sal, cuando hablamos de la sal, no nos referimos a la sal, al cloruro de sodio, no a la sal, sino a una de las sales dentro del proceso alquímico, que es la sal roja y la sal roja viva, y bueno, hay hay diferentes instancias de la sal, que es una mezcla de justamente los dos elementos, porque en la alquimia se parte del azufre y del mercurio. El azufre es eh, un elemento masculino y el mercurio femenino en esa, eh, digamos, fusión de los dos o en ese proceso que se da entre los dos surge la sal luego de varios procesos. ¿Sí, Graciela? Las cartas se tienen que poner siempre en la misma posición, ¿A qué te refieres? de abajo para arriba o viceversa, o horizontal. Realmente no sé a qué te refieres específicamente. A ver, cuando yo pongo las cartas a analizar, a estudiar, saco una del mazo. Luego vamos a hacer eso, no nos adelantemos, Graciela, porque luego Ah, vamos a ver justamente ese tema, ¿no? Luego vamos a ver eso. Vamos viendo paso a paso, ¿no? Primero vamos a entender primero ya, los individuos está bien. y en la próxima reunión vamos a hacer una primera lectura, ¿sí? De los individuos. Entonces, hoy estábamos viendo en generalidades con respecto a los individuos. ¿Alguna otra pregunta para avanzar? Y vamos a ir viendo algunos elementos de las cartas para ir avanzando, ¿no? ¿Podría repetir rápidamente la carta 3, por favor, del A ver, la carta 3, C, el ¿sí? cósmico, En su plano cósmico está Saturno Saturno, ya, o Cronos. ya, En su físico, plano psíquico, el centro intelectual. ya, Todo el mundo de las ideas, de la intuición, sí, ¿sí? Y del cuidado. eh, Bueno, y en su plano material está la sal. la La sal sal, como ya, elemento neutro, ¿no? claro, ¿Ya? Eso. gracias. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Vamos con la carta 4. A ver. Esta es la carta 4 que es inestabilidad. Vayan anotando si quieren. La carta 1 es generación. En su plano cósmico tenemos al Sol. En su plano psíquico tenemos al centro intelectual superior. Y en el plano material tenemos al azufre o al oro o azufre, los dos elementos, ¿no? La carta 2 tenemos en el plano cósmico a la luna. Esta es la carta de la regresión. En plano cósmico, la luna. En el plano psíquico, el emotivo superior. Y en el plano material, a la plata, ¿sí? La carta 3 tenemos en el plano cósmico a Saturno o Cronos. En el plano psíquico al centro intelectual y en el plano material a la sal.
Hay que entender que el plano cósmico, hablamos de los planetas, ¿sí? En la antigua alquimia, el Sol, la Luna eran parte de los planetas, ¿sí? Eh, refiriéndose desde un punto simbólico, lo que representa simbólicamente. No es el planeta en sí, no es, es el símbolo de lo que representa el Dios asociado a cada uno de estos planetas. Por eso es el plano cósmico, ¿no? Donde lo que rige están los diferentes planetas que rigen, son los diferentes dioses, representaciones divinas de ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, este es el tiempo, ¿no? La carta 3 es, Sí, aquí está Saturno o Cronos, que es el tiempo. sí, no me refiero a la carta 3, la primera Ah, la carta generación, 3 es después selección, regresión, selección, selección. selección. Luego lo vamos a ubicar en el árbol. Ah, una cosa que es importante diferenciar. Una cosa son los estados internos, de los cuales se habla en la mirada interna, que puede ser una guía importante para ubicar el sentido de la carta. Pero la carta no es en sí el estado interno. No sé si se entiende, ¿sí? Por ejemplo, digamos, selección tiene que ver con la elección, con la capacidad de elegir, pero el estado interno de selección y es un estado muy alto, ¿no? ¿Se entiende? Las cartas, ninguna de las cartas tiene más valor que otras, ¿sí? Cada una tiene igual valor, o sea, igual valor tiene generación como vitalidad o polaridad con vitalidad. ¿Se entiende? Porque todo depende de la situación interna, o sea, es decir, es como que hubieran infinitos árboles de la vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los estados internos, que se habla en la mirada interna, se habla de un proceso interno que va desde la vitalidad hasta la polaridad. Acá en las cartas, tal vez por eso también tiene otro orden, porque no tiene ese mismo orden, no es que una valga más que la otra, ¿se entiende, no? Eso es Entonces, importante una pregunta, diferenciar, Marcelo, ¿sí? una pregunta. Entonces las cartas serían un fractal. Se pueden aplicar árboles a todo. Claro, exactamente, A todo. exactamente. Sería un fractal. No sé si se entiende esa palabra de fractal. Fractal es una formación geométrica, ¿sí? Donde si vamos haciendo, como digamos, un zoom, vamos a ver la misma composición que vemos en grande, la vamos a ver en pequeño, ¿sí? Si vamos cada una de sus partes, configura lo mismo que en lo amplio, ¿no? ¿Sí? Si ampliamos, vemos que hay el mismo orden que en lo grande. No sé si tenemos preguntas. O sea, la parte es una representación del todo. ¿Eso significa? El Claro, fractal. exactamente. Como que cada una de las partes, en cada una de las partes Mm, se encuentra también el todo. Sí, claro. exactamente. Bueno, a ver, estamos en la carta 4. La carta 4, esta carta es la inestabilidad, ¿sí? En su plano cósmico tenemos a Júpiter o a Zeus en los griegos, ¿no? En su plano psíquico tenemos al centro emotivo y en su plano material tenemos al nitrato de potasio, también conocido como salitre, ¿sí? Bueno, en profundidad vamos a estudiar luego cada uno de estos elementos, ¿no? No quiero meterles más información porque los voy a confundir más bien, ¿sí? Esa es la carta 4. La carta 5 es desplazamiento o desvío, que en su plano cósmico tenemos a Mercurio, en su plano psíquico tenemos al centro motriz, Qué bueno. Motriz. sí, y en su plano material tenemos al elemento también Mercurio, sí, que ahí está un caduceo representando al mismo Mercurio, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado de este símbolo, ¿sí? Es el caduceo, que es una vara, digamos, ¿sí? Y dos serpientes, que también es una representación del árbol, ¿sí? Hay que diferenciar el caduceo que tiene Mercurio al báculo, Mm,
que está representado con la medicina, que es diferente. Es parecido, pero no es igual, ¿sí? El de la medicina es diferente, ¿no? Bueno, esa es la carta 4. La carta 5, digamos. La carta 5, que es la carta 6. La carta 6, esta es tendencia, ¿sí? En su plano cósmico tenemos a Venus, o Afrodita de los griegos. En su plano psíquico tenemos al centro sexual, y en su plano material tenemos al cobre. ¿A qué? Cobre, Ya. ¿ya? A ver, para que tomen en cuenta una cosa que sí tiene un cierto orden, ¿sí? Porque justamente fíjense en que la carta 1 es el centro intelectual superior, la carta 2, a ver, la carta 2, me perdió la carta. El emotivo superior, y la carta 3, la carta 1 y 2 son del centro superior, el intelectual superior y el emotivo superior, el 1 y el 2. La carta 3 es el centro intelectual, la carta 4 el emotivo, y la carta 5 el motriz. La carta 6, por su Sexual. situación, es el centro sexual, ¿no? Aquí se diferencia el sexual del vegetativo, que ya vamos a ver luego, estaría en vitalidad, no en la vida, el vegetativo. Entonces, están de esa manera ordenados. La carta 1, 2 y 3, 4 y 5 y 6. La carta 7 es el plan. ¿Qué? El plan, Plan. que en su plano cósmico tenemos a Neptuno, el dios de los mares, ¿sí? En su plano psíquico tenemos a los selectores, y en su plano material tenemos al antimonio. ¿El físico cuál es, perdón? ¿Cómo? En el El material, anterior, el al plano antimonio, físico. al El antimonio. anterior, el plano físico. No, psíquico. En el plano Lo psíquico, psíquico. a Ya. ver, tenemos Lo el cósmico, psíquico y material. En el psíquico. plano Ya, ok. cósmico está Neptuno. En su plano Sí. psíquico tenemos a los selectores, y en el plano material tenemos al antimonio. ¿Sí? ¿Selectores es la palabra? Selectores. Sí, selectores. De elección. De poder seleccionar, justamente, ¿sí? Ah, ya. Selectores, ya. Selectores. A ver, cada centro tiene una parte, y cada parte tiene una subparte. ¿Estamos? Un centro tiene una parte, por ejemplo, el centro intelectual tiene una parte motriz, una parte emotiva y una parte intelectual, ¿sí? Entonces, cada subparte también hay los selectores, los adhesores y los elevadores, ¿sí? Los selectores tienen que ver con la capacidad de seleccionar adecuadamente la respuesta. Voy a poner un ejemplo. Bueno, supongamos, si yo les invito a cerrar los ojos e imaginarse una montaña, ¿ya? Entonces estamos trabajando con la parte motriz del centro intelectual, que son las imágenes, ¿sí? Si yo les digo, imagínense un automóvil, y no se imaginan un automóvil, sino que lo que les aparece, o una montaña, les dije, no, imagínense una montaña, no les aparece una montaña, sino les aparece un automóvil. Entonces ahí hay un problema en los selectores, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando les dije, hace un ratito, les dije, imagínense en una montaña, y después les hablé de un automóvil, estaban funcionando mal mis selectores, ¿sí? Cuando uno mal selecciona las palabras, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, una montaña, ¿sí? Y ustedes se imaginan un automóvil, entonces algo está funcionando mal en los selectores, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene que ver con los selectores. Esa es la carta 7. ¿Sí, Graciela? Entonces, ¿podés repetir este último párrafo? Porque me confundí entre la montaña y el auto,
no, me perdí. Terminé la ruta barata. Volví a quedar, que me quede grabado el auto y la montaña, por favor. A ver, decía que los selectores tienen que ver con la capacidad de seleccionar frente a un estímulo. Yo selecciono adecuadamente o no. Entonces, ¿me están funcionando bien si selecciono bien eso que estoy, ¿sí? O por ejemplo, digamos en un movimiento, uno está aprendiendo unos pases de baile y en vez de hacer un movimiento, hago otro movimiento totalmente diferente. Es que mis selectores en esa parte del centro Tele. motriz, ¿sí? Está funcionando mal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, O sí, hay que ajustarle. Entonces son los gracias, selectores. gracias. Bueno, eso es con relación a los selectores. ¿Ya? Y tenemos el antimonio. Bueno, después vamos a ver cada uno que representa el antimonio, por ejemplo, ¿no? No termina nunca acá. Bueno, esa es la carta 7, la Eso, carta 8. justo eso te iba a preguntar, porque hasta ahora más o menos los tengo, pero el antimonio se me perdió. El antimonio. Ah, pero ya. Mm. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, en la carta 5, el plano material, ¿cuál es, por favor? En la carta La 5. carta, sí, La carta 5. La carta 5 es. El Mercurio. La carta 5 es. cósmico en Mercurio, ¿no es? Está el No, no, perdón, ahí me equivoqué, ya, A ver, la carta 5 es de Mercurio, este elemento es de Mercurio, no. ¿sí? Ya. El planeta, digamos, El planeta también es ya, Mercurio, el planeta Mercurio. ya. ¿Y el material, el metal Mercurio Mercurio? también. Perfecto, Aquí es el planeta Mercurio claro, y aquí es el elemento Mercurio. correcto. Ya, Gracias. estábamos en la carta Estamos. 8, ¿no? La carta 8 tenemos, en el plano cósmico tenemos a Urano. ¿Cómo se llama? Esta es polaridad. Ya. Polaridad. Se encuentra en el árbol en la parte superior, ¿no? En el plano cósmico tenemos a Urano. En el plano psíquico tenemos a los adhesores, ¿ya? ¿El qué? Adhesores, de adhesión, de adherir, Ya. adhesores, ¿sí? Los adhesores tienen que ver con, es una subparte igual de los centros, es como adherir o rechazar, ¿sí? Tiene que ver con los adhesores, ¿sí? Cuando uno adhiere o rechaza, Mm. ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de la imagen, ¿no? Mm. Eh, yo les digo, cierren los ojos, imagínense en una montaña y ya no es que se convierte no es que ven un carro, sino que la montaña aparece y desaparece. Hay un problema con los adhesores, ¿sí? Porque no se logra mantener en el tiempo. Tiene que ver con los Ya. adhesores, ¿sí? Y en el plano material tenemos al crisol. El crisol es donde se funden los metales, ¿no? ¿Pero van y vuelven? Estamos hasta ahí. Ya. Ya. Vamos con la carta 9. La carta 9 tenemos aquí esta es energía, ¿sí? Que en los estados corresponde al espacio abierto de energía, pero aquí es simplemente energía, ¿sí? Energía. Energía tenemos en el plano cósmico a Marte, Mm. el dios de la guerra, el dios de la... Ujú. En el plano psíquico tenemos a los elevadores. Los elevadores tienen que ver con la cantidad de energía que tiene un centro. Es decir, por ejemplo, cuando yo les decía, imagínense en una montaña, si logran visualizar bien la montaña, si esa montaña tiene brillo, es que los elevadores están bastante bien altos, ¿no? Pero si es tenue la montaña, casi desaparece, es media tenue, faltan en los elevadores. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene que ver con los elevadores. Y en el plano material tenemos al hierro o al imán, ¿sí? Bueno, y la carta 10, fíjense en una cosa, ¿no? Las últimas tres cartas, ¿no? La 7, la 8 y la 9.
En la 7, en el plano psíquico, tenemos, aquí están los selectores, los adhesores y los elevadores. ¿Sí? Selectores, adhesores y elevadores. Tienen que ver con las subpartes, estas tres cartas tienen que ver con las subpartes. Ya. Y la carta, ¿sí? Pero, ¿cuál es el título de la carta 10? Todavía no. ¿Cuál? La carta 10. La carta 10, ahora vamos con la carta 10. Ya. La carta 10 es vitalidad, ¿sí? Vitalidad. Ya. Entonces tenemos que en el plano cósmico tenemos a Plutón, ¿sí? El dios del inframundo. En el plano psíquico tenemos al centro vegetativo y en el plano material tenemos al vitriolo. El vitriolo es, Ácido sulfúrico. claro, el aceite de vitriolo es propiamente el ácido sulfúrico, ¿no? Pero el vitriolo es como diferentes que tienen que ver Las siglas. con esto de lo sulfúrico, de lo sulfuroso, ¿no? Son como varios elementos. De ahí se saca justamente el aceite de vitriolo, del vitriolo. ¿Sí? Eso. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, una pregunta. Se aprende física también acá. De todo un poco. Porque yo, que soy media nula en ese aspecto, Claro, son diversos sulfatos, ¿sí? Del vitriolo. Sí, Antonio. Sí, es una pregunta un poco anecdótica. En la 9, que es la energía, tenemos en el plano cósmico Marte. Ajá. En el plano material el hierro. Ujú. ¿Hay alguna relación? Porque Marte, planeta rojo por la cantidad de hierro que tiene. ¿Guarda ahí relación? Claro, sí tiene relación. Cada uno de los elementos es como la influencia que tiene el planeta, ese dios, como, ¿sí? Eh, Hay una relación directa entre todos, ¿no? ¿Sí? Igual por ejemplo, ya vamos a ir viendo en cada una de las cartas cómo está relacionado lo uno con lo otro, ¿no? Que también tiene que ver con las diferentes eras, por ejemplo, la era del hierro, ¿sí? Y el hierro y las armas, ¿no? Y la guerra. Entonces está íntimamente relacionado desde un punto de vista tanto histórico como simbólico. O desde lo histórico se pasó a lo simbólico o viceversa, ¿no? Eso. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Sé que fue Por medio favor, ¿me denso, puedes, ¿sí? ¿me puedes decir el título de la carta 6? Que no me pasó. La carta 6. La carta Sí. 6 es tendencia. ¿Él? Tendencia. Ya. ¿Ya? Pues no te entiendo bien, perdona. Por eso que no Tendencia. la capto. Tendencia. Ya. Aquí está, mira. Aquí está, mira. Esta es la carta 1, la carta 2, la carta 3, la carta 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Ya. Bueno, Puede río, tendencia. tendencia. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No tengan miedo, no tengan recelo. No sé si hablamos de un poco de qué es el significado de la tendencia en Eh, este caso. Vamos a hacer una revisión luego de cada uno de los individuos, ¿no? Ya. Sí, Ok. sí. Por ahora me gustaría más bien darle la generalidad para que se Ya. entienda bien cómo están los 10 planos, lo que son cada una de las cartas, ¿no? Y de Ok. hecho vamos a hablar de cada una de ellas, de cada carta, que es importante, Ujú. ¿sí? Todo muy claro, Marcelo. En estas primeras, sí, Héctor. No, que todo muy claro la exposición, así que para repasar y bueno, conocerlo.
Cada carta, ¿no? Sí, sí. Cada Lo que frase. les recomiendo también es que cada uno vaya indagando por ahí en el internet lo que significa cada uno de estos, los dioses, por ejemplo, ¿no? Y que también vaya revisando un poco también en los textos de, qué sé yo, sobre las partes, las subpartes, lo que es cada uno de ellos, ¿no? Lo que es la selección, inestabilidad, selección, que de los selectores, adhesores y elevadores, ¿no? Asimismo como lo que representa cada cosa, ¿no? Eso, por ejemplo, se podría consultar en autoliberación. Claro, en Ahí viene todo el mecanismo. autoliberación, podrían revisar también en el capítulo de los estados internos, ¿sí? Sobre cada uno ahí está también, se habla sobre la tendencia, Ricardo, ¿no? En el Ya, libro, en la mirada interna, en la mirada interna. En el capítulo, me parece que es el capítulo 19, ¿sí? Entonces ahí para ir revisándolo y ir ya, ¿sí? Poder ir intercambiando. ya. ¿Algo más? Comenten, pregunten. Bueno, nos enriquece a todos. Las inquietudes que uno tenga, a veces uno piensa que esos solo son de uno y no son solo de uno. Toda pregunta es triple. Lo que pasa, Marcelo, es que yo necesito volver a leer todo para poderme hacer la idea mejor, porque hay cosas que no pude escribir, o sea, y yo creo que es importante ahí, por eso te pedía lo de la compilación que hace la IA, porque eso te permite comparar con los apuntes que uno tiene y Claro. completar, porque tengo vacíos en algunos de lo que podías, que vos, digamos, cuando vos lo estás haciendo, estás explicando esa parte de explicación que para mí es tan importante porque nos vas dando como la luz, digamos, en lo que cada una de esas cosas significa es lo que yo necesito volver otra vez a repasar, ya sea por video o por la lectura, y interiorizarlo un poquito antes de hacer una pregunta ¿verdad? Yo sé que cualquier pregunta es buena, pero bueno, no necesariamente, ya nos dijiste que hay que, ¿verdad? Pero No, pero, por lo pero es menos que hay en que relación aprender al igual. tema, en No, lo que, relación lo que al yo tema. digo, a ver, lo que yo digo con respecto a la pregunta, no es que porque la pregunta tiene que ser triple, es que uno no pregunte mientras no sea triple. Uno tiene que Mm. aprender a preguntar. ¿Y qué manera para aprender a preguntar si no es preguntando? Sí, claro, como uno le dice a los chiquillos en la escuela, pregunten, y todos se quedan callados porque no entendieron nada. Pero Pero Ese yo es sí el problema. entendí varias cosas, nada más que tengo que volver a profundizarlas, Marcelo, eso Claro, es todo. claro. Bueno, sí, Ana, No, quería comentar, ¿se escucha? sí, perfectamente. Bien. Que las cartas se comprenden mucho cuando uno lee el capítulo 19 de la mirada interna con el dibujo del árbol al lado y va siguiendo el recorrido. Así es. Ahí tener las dos herramientas, mientras uno lee y el dibujo del árbol y ir siguiendo el recorrido de las cartas, ayuda mucho. Ayuda mucho y uno va comprendiendo más desde registros personales, internos, desde la propia experiencia, que desde la cabeza, desde el intelecto, que es más complicado. Perfecto, sí, sí. Bueno, les voy a Gracias, leer, Ana, gracias. gracias, Ana. Les voy a leer la síntesis que está haciendo la inteligencia artificial acá. Durante esta reunión, Marcelo Rivera dirigió una discusión sobre la naturaleza triple de las preguntas y las cartas. Los puntos principales fueron la importancia de formular preguntas triples que sean coherentes con el pensar, sentir y actuar. La presentación de las 10 cartas fundamentales y sus 3 planos. Plano cósmico, relacionado con planetas, dioses. Plano psíquico, relacionado con centros y sus partes. Plano, ahí sería y sus partes, ¿no? Plano material, relacionado con elementos alquímicos. La explicación de conceptos clave como selectores, adhesores y elevadores. El énfasis en que ninguna carta tiene más valor que otra. La aclaración de que las cartas funcionan como un fractal, donde cada parte representa el todo. ¿Sí? Bueno, no sé si tenemos... Y bueno, Ana, va haciendo la síntesis en paralelo.
Así es, ¿sí? Hola, Ame. Y bastante bien, porque Dime. no había errores. Dime, ¿quieres que te lean las cartas los chicos? Porque estaba en Marcelo, la... te iba a hacer una sugerencia, perdón, en relación con la síntesis. Sí, porque vos la vez pasada la mandaste como WhatsApp, pero eso se puede hacer como documento para que nos quede una compilación en documento de Word o de PDF, como uno quiera. Entonces, por cualquier cosa, por si no tenés tiempo y me lo mandas, yo lo puedo hacer con mucho gusto y lo ponemos y lo pones ahí en el grupo. Bueno, perfecto. Porque eso le permite a uno llevar como una secuencia escrita, aparte de los videos, ¿verdad? De lo más, digamos, de algunas de las cosas más relevantes. Gracias. Muy bien. Sí, Ame. Bueno, sí, está bueno lo del resumen. Yo lo que quería, ahora me funciona el Mix, lo había escrito en el chat. Lo que quería preguntar es si hay algún PDF de esto, o si es que tenemos que escuchar el video y ponernos con lápiz y papel a copiar, porque a mí no me dio el tiempo. Ya en la primera ya largué todo, dije, no, o escucho o escribo. Así que ya está. Entonces digo, bueno, si hay un PDF de esto, bárbaro, si pueden compartirlo. Y si no, bueno, toca el video y la copia. Bueno, Eso. hay un libro, hay el libro La máquina de máquinas donde está todo lo que se ha explicado, ¿no? Hay ese texto que se puede adquirir, pues nos ponemos de acuerdo para los que quieran Sí, adquirir. pero yo donde Y estoy, también, Marce, no, muy difícil los libros llegar acá. Es más fácil que lleguen a Argentina de que lleguen acá a la montaña donde estoy instalada. Así que bueno, si bueno, llega a haber algún PDF, alguna cosita bueno, así menor, más simple, ¿no? Tal vez más resumido. Y si no, bueno, toca el video y la escrita. Todo bien. bueno, ya Gracias. podemos hablar luego. A ver, no sé, ¿hay otra pregunta o inquietud, comentario? O bien, todo quedó claro o no se entendió absolutamente nada, que no. Hay No, que no, sí, volver sí. a acomodar las imágenes, a ver qué es lo que sacamos de ahí, Marce. No, y como dice Ana, o sea, hay que repasar, o sea, Claro. ver Oh, los sí, centros, eso sus sí. subpartes, o sea, esto no se puede quedar solamente en esta parte, sino que, bueno, nosotros hemos venido haciendo un trabajo anterior y entonces quiere decir que ahí están las bases, nada más que recordar y volver, digamos, contraponerlo, como dijo Ana, que me parece genial, con ese material, la mirada interna, el árbol de la vida, analizar esas partes y yo creo que ahí lo vamos a entender todavía mejor. Sí, 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 es verdad. Es Así verdad, es. pero igual, esos pensamientos que uno está ahí, es mejor expresarlos. Jorge, quería decir algo y Sí, Marcelo, agradecer que quedó muy claro. Un consejo para todos, a mí me ayuda mucho. Muy simple, lo van a entender todo. Es técnico. El hecho de tomar apuntes, aunque siempre se escapan cosas, es un ejercicio extraordinario. Claro. No hay manera de suplantar eso, ni leyendo, al contrario. Eso ayuda mucho a expandir lo que llaman actualmente la cognición, o sea, los elementos que ayudan a entender las cosas, la sensación, la memoria, la imaginación. Escribir y el ejercicio de mover la mano al mismo tiempo, o sea, todo ese esfuercito es muy interesante. Sobre todo en esta época, lo están recomendando la gente que trabaja con la IA, porque se está produciendo algo complejo ahí en nuestro aparato de cognición. ¿No? Es como esas atrofias que hay cuando uno no mueve ciertos lugares. así es. Esto colateral a lo que se está diciendo. Pero a mí en lo personal me ayuda mucho. Y yo les digo, uno aprende cuando va escribiendo, aprende a escribir, a sintetizar, a resumir y transmitirlo, como dice Marcelo, transmitirlo preguntando, aunque se equivoque a otros, también es un ejercicio. Así que adelante con la cosa. Y gracias, Marcelo, y a todos. Un abrazo fuerte. Claro, claro. Igual, Vivir, De acuerdo, igual Jorge. el tema de tratar de explicar algo, aunque uno no lo entienda bien, tratar de explicarlo. El momento cuando uno está estudiando, por ejemplo, más que estar leyendo y releyendo, que también es importante, y los apuntes que son fundamentales, porque un apunte no solamente es para luego leerlo, solamente el hecho de escribirlo
y a uno le ayuda a ir ordenando las ideas, ¿sí? Ir poniendo en un lugar dentro de uno, ¿sí? Y bueno, hay algunos comentarios. Dice Mari Espinar, dice, ¿todo bien, Marce? El video siempre sirve para repasar. Hasta la próxima semana. Ya se despidió. Bueno, Serena me decía que se podía poner. Bueno, estamos. Ok, muchas gracias a todos y a todas. Creo que ya terminamos, ¿verdad, Sí, Marcelo? parece que sí, porque... Gracias. Gracias, Marcelo. Muchas Hola, gracias. María. Gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Falta y Gracias, Muchas Marcelo. gracias. Hasta luego por Chao, tan chao, muy chao. linda la Gracias, abrazos. Gracias a todos, todas. Gracias. Un abrazo, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, chao, gracias. Buena semana para todos.